saludo para toda la clase trabajadora a nivel nacional e internacional y todas las familias de los trabajadores del Grupo ROS en Colombia y todas las familias del Grupo OI en Colombia, todos los trabajadores de la familia del Grupo OI en Colombia. En el momento estamos el compañero Pablo Castaño como presidente de la Junta Nacional de Sintravidricol y también actual presidente de la seccional Envigado. Igualmente el suscrito aquí, Edwin Gómez, secretario nacional de Sintravidricol. Vamos a hacer una reseña histórica de cómo nace Moldes Medellín en Colombia. Vamos a hacerle unas preguntas al compañero Pablo, cómo se da ese proceso de la compra de Metálicas Peldar para así crear el Grupo ROS en Colombia. Compañero Pablo, buenos días. Muy buenos días a toda la comunidad trabajadora y familias. ¿Cómo se da esa compra de Metálicas Peldar a través del Grupo ROS MOL en Colombia? Bien, la fundación del Grupo ROS en Colombia aparece después de una supuesta crisis de cristalería Peldar que se da en el país. Eso se da en el año 1999, donde la empresa nos dice a los trabajadores de Peldar, de cristalería Peldar, que estaba pasando por una de sus peores crisis, año 1999, donde necesitaba el apoyo de los trabajadores. Finalmente, después de una larga negociación, se accede a que cada trabajador aportaría 16 días de licencia no remunerada como una forma de ayudar a la empresa en su crisis que tenía. Posterior, en el año 2000, posterior a ese 99 y ese acuerdo y ese aporte de los trabajadores, en el año 2000 lo que nos salen con la noticia que primero nos damos cuenta en la prensa es que la empresa Peldar ha vendido sus talleres de metal mecánica al Grupo ROS International. Es donde empieza a surgir. Entonces el aporte de los trabajadores parece, da la sensación es que con la licencia no remunerada de los trabajadores no sirve para salvar los puestos de trabajo, sino que por el contrario le venden los talleres al señor Larry Ross. Muy bien, dentro de ese proceso de compra, ¿cómo hacen la fusión de la empresa y cuántos trabajadores pasan a ser parte del Grupo ROS y cómo fue el proceso del beneficio de la convención colectiva para ese grupo de trabajadores que pasaban a ser del Grupo ROS? Muy bien, el proceso se da a través de la figura, gracias al movimiento que el sindicato hace. El sindicato se mueve jurídicamente y se da una negociación. La negociación arroja que la figura que íbamos a utilizar era la sustitución patronal. Es decir, que en esa sustitución patronal y en un acta que hace el sindicato con la empresa en su momento, genera que todos los trabajadores afectados en los talleres pasan a ROS MOL, pero con sustitución patronal y con todos los derechos individuales y colectivos. Es así como pasa el sindicato con su convención, o sea, tal cual la convención que teníamos en Cristalería Peldar pasa una fiel copia a ser parte del Grupo ROS, de los trabajadores del Grupo ROS en el año 2000. Bueno, la multinacional del Grupo ROS en Colombia se establece de esta manera y acepta una de las convenciones más costosas del país con un grupo de trabajadores alrededor de 120 personas. 130 personas, alrededor de 130 personas. Dentro de ese proceso, la empresa, para buscar cómo acabar con el sindicato, establece otras empresas con otras razones sociales llamadas Andes International Tooling, ROS Casting Machine, las cuales las pone a funcionar en el municipio de La Estrella. Allí empieza también a fabricar equipos de moldura, tratando de mirar cómo acababa las plantas de Sabaneta, los cuales estaban beneficiados por esta convención colectiva. Pero allí los trabajadores hacen un trabajo para poder establecer un sindicato también con los trabajadores de La Estrella y poder que entonces esta convención pueda tener más vida y también estos trabajadores también se les pueda extender algo de esta convención colectiva. Compañero Pablo, cuéntenos cómo se hace ese proceso más o menos en el año 2007.
Bien, el proceso nos parece a nosotros, a nuestro modo de ver, lo que hemos observado es que el proceso se da mucho antes del 2007, porque la primera viaja, o sea, el primer envión que le mandan a la convención es ampliar la vigencia. Nosotros traíamos por tradición en Peldar una vigencia de 2 años. Cuando ya hacen la primera negociación con el Grupo ROS, el primer cambio fundamental que hacen es que la vigencia la extienden a 5 años. En esos 5 años le permite a la empresa satelizar la producción, es decir, crear las plantas que el compañero Edwin planteaba hace unos momentos. Crea 2 plantas más, con el único fin de golpear la convención colectiva. Es así que en el año 2007, para poder volver a llevar los beneficios de una convención a los trabajadores de esas plantas satélite del Grupo ROS, solamente fue posible a través de un paro llamado huelga en 2007, que duró 23 días. Después de 23 días de huelga de los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados en ese momento, es que se logra otra vez conquistar de que estos trabajadores satelizados en la estrella vuelvan a tener su organización sindical llamada Sintravidricol, como está hasta el momento. Obviamente el proceso no fue perfecto porque se generan 2 capítulos de convención, una convención muy por debajo de lo que había sido la sustitución patronal y otra parecida a lo que había dado resultado la sustitución patronal, que es lo que hasta el momento estamos y que hace parte de los puntos que tenemos hoy en la mesa, es cerrar esas brechas causadas por esa estrategia empresarial. ¿Cómo ha sido, compañero Pablo, el proceso tratando de cerrar esas brechas entre el capítulo 1 y capítulo 2 que se ha creado? ¿Qué estrategias ha venido haciendo el sindicato para poder entonces cerrar estas brechas que se han presentado en estos capítulos convencionales? El sindicato, la estrategia que ha jugado es llevarlo a la mesa de negociación. En el pliego de peticiones está el punto de cerrar la brecha entre capítulo 1 y capítulo 2. Y es de aclarar que capítulo 1 es el capítulo que está por debajo en condiciones de acuerdo al capítulo 2, que es el que más tiene similitud con la convención actual de Cristalería Peldar. Entonces lo queremos discutir es con el empleador en la mesa, porque hay argumentación, porque hay posibilidades económicas, porque el impacto que hemos calculado no genera 2 o 3 puntos porcentuales por encima en cuanto a las ventas. Entonces vemos que totalmente viable, totalmente posible cerrar esa brecha. Es un punto que está en mesa de negociación, es uno de los puntos que el empleador ha planteado como los inamovibles, pero que nosotros creemos que con la fuerza de los trabajadores podemos llegar a un acuerdo que cierre la brecha. Dentro de este proceso de esta reseña que estamos contando, podemos ver cómo el patrón con artimañas y con varias estrategias empieza como a diezmar los trabajadores beneficiados por esta convención que se traía de los trabajadores de Peldar, y de 130 trabajadores que salieron de allí en esta sustitución patronal, entonces solamente habían quedado alrededor de unas 60 personas, en las cuales después de que ellos logran establecer la seccional La Estrella, donde había un gran grupo de trabajadores, alrededor de unos 80 trabajadores con contratos directos por esta compañía, con una razón social llamada International Tooling, entonces logran poder fortalecer estos trabajadores que estaban beneficiados por esta convención que se traía de Peldar, y pueden darle una vida de otros 4 años. Eso fue en el año 2007. Firman una convención a 4 años, y en el 2011, antes de que se terminara como la vigencia de esta convención colectiva, y empezando el año, iniciando el año, la empresa solicita a las 2 juntas directivas de ambas seccionales, seccional Sabaneta y seccional La Estrella, para que adelanten la negociación debido a un mercado que se venía presentando con el grupo I. Los trabajadores ven viable adelantar la negociación colectiva por 2 razones. La primera, porque podíamos eliminar tantas razones sociales de las cuales tenía el Grupo ROS en Colombia y dejar solamente 2 razones sociales como las que tenemos hoy en día, que es Moldes Medellín Limitada y Andes Cat Metal Foundry Limitada.
y también eliminar los pactos colectivos que se tenían en la planta de La Estrella, tanto en fundición como en la parte de mecanizados. Entonces los trabajadores accedemos y se hace este proceso de negociación adelantada. Compañero Pablo, cuéntenos cómo se ve este proceso en el movimiento sindical de adelantar una negociación. Muy bien, antes de contestar esa pregunta, quiero también hacer énfasis que el patrón ha jugado a la división, ha pretendido que capítulo 1, capítulo 2 sean enemigos el uno del otro. Es decir, como que si le genera algo al capítulo 2, entonces va a afectar al capítulo 1 y viceversa. Entonces ha tratado de generar una división entre los trabajadores, ha tratado de generar una división entre las seccionales, a tal punto de que ha hecho artimañas para poner en desacuerdo a las presidentes y a los directivos, los dirigentes de cada una de las seccionales. Lo cual en este momento el sindicato le ha podido demostrar que no le ha servido para nada. Trabajadores nuevos y antiguos, hoy estamos defendiendo el pliego con todo, o sea, con toda nuestra voluntad y con toda nuestra convicción. Entonces ha perdido el tiempo, pero lo ha hecho. Y fuera de eso, el pliego es unificado, es un solo pliego y una sola mesa y hay una sola posición frente a lo que queremos en esta negociación. Entonces es de resaltar el trabajo del sindicato de unidad y esa es la principal estrategia para poder cerrar la brecha que hablábamos ahora. Frente al otro tema que me plantea el compañero Edwin, de cómo se ve en el movimiento sindical las pretensiones que tenemos nosotros en cuestión del pliego de peticiones, es muy bien visto, o sea, es muy bien visto las acciones de nuestro sindicato, las acciones de unidad, las acciones de discusión en mesa y el no temor a los conflictos, pues porque es un tema legal y al cual los obreros no le tenemos por qué temer y porque además hemos previsto que eso es posible en algún momento dado y para lo cual hemos previsto algo de dinero, lo cual pues nos genera también una tranquilidad. La voluntad es el acuerdo, pero el temor no es el alimento que nos pueda hacer falta en un momento de paro. En el 2011, en el 1 de julio, se logra firmar un acuerdo nuevamente con el Grupo ROS Internacional en Colombia para poder entonces así ampliar a 350 trabajadores la convención colectiva. Desaparecen los pactos colectivos, desaparecen los contratos con las temporales y con las oficinas y todos los contratos entonces empiezan a regir directamente con la compañía. De ahí logramos un gran avance para todos los trabajadores del Grupo ROS y firmamos nuevamente una convención a 4 años. Es por eso que hoy nos encontramos en un proceso de negociación nuevamente donde queremos rescatar lo máximo que podamos rescatar del capítulo 2 y traerlo al capítulo 1. Y es por eso que en el momento con la multinacional no hemos podido llegar a un acuerdo. Ya llevamos 38 días de la etapa de arreglo directo y no hemos podido llegar a ningún acuerdo, no porque el sindicato en ningún momento manifieste algún desacuerdo, sino porque la empresa no ha querido mostrar algún gesto de querer negociar con la organización sindical. También el compañero Pablo ha estado como asesor dentro de la mesa de este proceso y también ha podido mirar que la organización sindical y los negociadores de estas dos seccionales han sabido llevar el procedimiento. ¿Cómo le ha parecido a usted, compañero Pablo, el proceso que se ha llevado entre los negociadores tanto de la empresa como del sindicato en este proceso de negociación? Bien, se plantea un proceso de negociación, puede llamarse atípico porque lo que uno observa es que hay una mesa de negociación con dos partes, la parte de los trabajadores con plenos poderes y con argumentación suficiente para negociar el pliego de peticiones. Pero encontramos de la parte de la comisión negociadora de la empresa una firma de abogados que no tienen autonomía ni plenos poderes para tomar decisiones, porque públicamente y en la mesa lo han dicho que cualquier decisión de fondo trascendental tienen que consultarla con el gerente general. Y los representantes de la empresa que tenemos en mesa pues son funcionarias de bajo rango, digamos, en la pirámide administrativa, lo que tampoco les permite tener esa capacidad de decisión. Entonces es atípico por ese lado, es desgastante, seguramente a eso se la jugaron.
pero tarde o temprano pues quien toma las decisiones seguro tendrá que sentarse a la mesa y poderle dar la cara a los trabajadores y escuchar la argumentación y tomar unas decisiones trascendentales. Esta es una corta reseña histórica de cómo se dio el proceso del nacimiento del Grupo ROS en Colombia y de estas convenciones del capítulo 1 y del capítulo 2 también para esta población laboral. Queremos también invitar al compañero Pablo para que le dé un mensaje de ánimo a esta población laboral. ¿Cuál sería su mensaje, compañero Pablo, para esta población laboral de estos grupos? Muy bien, a los compañeros trabajadores del Grupo ROS y a las familias que devengan su sustento desde el trabajo de ellos, queremos decirles un mensaje, no de optimismo fundado en nada o en fe o en cosas religiosas o míticas, sino un mensaje fundado en la capacidad que tenemos los obreros de negociar. De que no tengan temor, que están muy bien representados por la Comisión Negociadora, que no tengan temor porque están afiliados a una organización sindical nacional seria, responsable y que sabe negociar pliegos de peticiones. Que no le tengamos temor a la denuncia o contrapliego que la empresa envió, porque depende de nosotros si eso coge vida o lo enterramos definitivamente. ¿Por qué? Porque el domingo 15 que hagamos las asambleas, si nosotros votamos tribunal, es donde coge vida la denuncia patronal. Es decir, podríamos interpretar que votar por un tribunal en las próximas asambleas sería darle juego al patrón. Nuestra decisión, si no hay acuerdo en esta semana que viene, es votar la huelga el domingo. No quiere decir que votar la huelga el domingo, el lunes estemos en paro, porque tenemos que guardar unos preceptos de ley, que son 2 días hábiles posteriores a la asamblea. También será, si el patrón quiere saber cuál es nuestra decisión, el domingo sabrá cuál es nuestra decisión y el lunes siguiente o martes podemos negociar también. Nosotros tenemos toda la disposición. A los compañeros trabajadores, a las familias, que no se preocupen, que están en buenas manos, que están en una buena organización seria, responsable, que no llevamos puntos caprichosos, pero que tampoco llevamos puntos por llevar. Es decir, que vamos a discutir todos los puntos que van contemplados en el pliego de peticiones, los vamos a argumentar y vamos a llegar a los acuerdos razonables dentro de las posibilidades de la empresa y dentro de las posibilidades del sindicato. Un mensaje final y nuestros inamovibles es: no vamos a negociar nada por debajo de lo que hoy tenemos. Eso le tiene que quedar claro a la comunidad, a los trabajadores y al empleador. No vamos a negociar nada por debajo de lo que estamos. Presentamos pliegos para mejorar las condiciones de vida, no presentamos pliegos para dañar la calidad de vida ni las condiciones de los trabajadores. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a todos los trabajadores por la confianza que han depositado sobre la comisión negociadora de ellos y que se han dejado direccionar como ellos han coordinado las bases. Les agradecemos ese respaldo que han dado y les pedimos, solicitamos que continúen dando el apoyo a la comisión negociadora, los cuales vienen haciendo un trabajo en favor de toda la clase trabajadora. También agradecemos a la Junta Nacional de Sintradiricol, el compañero Pablo y toda la Junta por el apoyo que vienen dando a este proceso de las 2 seccionales Sabaneta y La Estrella y por el apoyo tanto moral como económico que le han venido respaldando. Agradecemos también a la CU, agradecemos también a todo el movimiento obrero que ha venido apoyando los plantones que se han venido realizando dentro de las afueras de las instalaciones de la empresa y también a todas las escuelas populares obreras como la NEPO, la Escuela de Polo. Agradecemos todo el apoyo que nos han venido brindando. Que tengan todos una feliz tarde.